Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de febrero del 2026 y vamos a meditar hoy en la Biblia en el Evangelio de San Mateo capítulo 23. Mateo 23. Bueno, les recuerdo que tenemos una guía devocional para la lectura de la Biblia en un año y cada mañana en este espacio que tenemos a través del Zoom, estaremos meditando en una de las lecturas de la guía devocional. También, como les mencionaba ayer, tenemos una agenda, pues para que puedan registrar en ella lo que el Señor les va enseñando cada día, pero también tiene unas sugerencias de unas actividades para que desarrollemos lo que hemos venido enseñando desde el año pasado, la inteligencia espiritual. Hoy vamos a meditar en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Bueno, hemos tenido el privilegio de este mes de enero estar leyendo el Evangelio de San Mateo, un evangelio muy importante. Como dice el comentarista William Barclay, el Evangelio del Maestro, donde Mateo quiso, de alguna manera decirlo de manera sistemática, organizar el Evangelio del Señor y en estos últimos capítulos, a partir del 21, estamos hablando de los mensajes del Señor de la última semana. Él llega de manera triunfal a Jerusalén y esta semana es la semana del desenlace de lo que nosotros conocemos por tradición como la pasión de Cristo. Así que estos mensajes tienen pues, mucha importancia. Es la última predicación del Señor en esa última semana. Es el ministerio más difícil. Él venía de ser un ministerio de casi 3 años en la Galilea y en los lugares circunstantes a la Galilea, donde había sido, en términos generales, muy exitoso, muy querido. Su fama se había difundido, dice la Biblia, que hasta Siria. Pues sí, le seguían multitudes. Ya al llegar a Jerusalén se pone en el ojo del huracán, donde está pues es la cuna de la religión del judaísmo. Y pues en el tiempo del Señor Jesús, el judaísmo tenía una dinámica muy fuerte porque tenían templo, ¿sí? Tenían un gran templo. Era una dinámica constante de culto, pero un culto que lastimosamente se había apartado mucho en la esencia, porque pues el verdadero culto de adoración siempre está en el corazón, en el fondo. Obviamente la adoración, el culto implica unas formas, por supuesto que sí, pero nunca estas pueden desplazar, nunca estas pueden suplantar la esencia de la adoración que, como decía el mismo Señor en el Evangelio de Juan, en el encuentro con la samaritana, que la adoración se hace en espíritu y en verdad. Así que en el Evangelio de Mateo, o según San Mateo en el capítulo 23, estamos llegando pues a los momentos previos como les decía, de lo que se conoce como la pasión. Él va a tener una confrontación con los escribas y fariseos. Le recuerdo quiénes eran los escribas y fariseos. Los escribas eran pues, tenían una experiencia alta en la ley, los doctores de la ley, porque los escribas tenían la responsabilidad de copiar las escrituras. No existía la imprenta y la manera de multiplicar los libros, ¿sí? De la elaboración de los libros eran manuscritos escritos a mano y los escribas tenían esta tarea de copiar las escrituras. Se hacía con tal dedicación, con tal intensidad, pues que ellos terminaban siendo expertos
en las escrituras que constantemente estaban copiando. Entonces eso les daba una autoridad en el conocimiento de las escrituras. Y por otro lado, estaban los fariseos, que eran digámoslo así, un partido, una secta, un grupo de judíos. De hecho, su nombre, el título, o más bien, sí, el nombre fariseos quiere decir separados. Eran hombres pues que gozaban incluso de mucha popularidad entre el pueblo porque ellos venían como un despertar espiritual años atrás. Ellos eran como una respuesta a la decadencia religiosa del sistema del templo, del sacerdocio. Y esta expresión separados implicaba de que vivían de una manera diferente, muy consagrados al Señor, muy radicales en el cumplimiento de los mandamientos, pero en las épocas del Señor, lastimosamente, el fariseísmo había entrado en una crisis por lo que el mismo Señor les critica, ¿sí? Porque eran tan estrictos con el cumplimiento de la ley que se vuelven simplemente religiosos, lo cumplen, pero con sus corazones apartados del Señor y de la misericordia y de la bondad. Entonces eran muy rígidos en el cumplimiento de las leyes, muy cumplidores de las leyes, pero dejaban, como el Señor les va a decir en este capítulo, lo más importante de la ley, que era la misericordia, la fe y la justicia. Cumplidores, como les digo, trataban de ser muy obedientes a las escrituras, pero habían dejado el corazón, el espíritu, y es lo que el Señor les critica. Es equivocado y es fácil confundirse, referirse hoy en día cuando le dicen a alguien que es como un poco falso, hipócrita, fariseo, porque la verdad el fariseo quiere decir es separado. El mismo Señor Jesús como Pablo eran de esta corriente farisea, ¿sí? Digamos lo que su fundamento ideológico o teológico tiene que ver con el fariseísmo, ¿sí? Porque los saduceos, que era otro grupo de religiosos, era la casta sacerdotal y tenían otras posturas teológicas que no eran acordes a lo que el Señor Jesús predicaba, y como les dije, Pablo también hacía parte de los fariseos. De allí que el Señor Jesús digamos, en términos muy nuestros, le tirara tan duro a los fariseos porque él sabía que ellos tenían en esencia una buena intención de vivir separados y de cumplir las leyes, pero que lastimosamente se habían dejado complicar un poco la vida en su superioridad moral. El gran problema de los fariseos surge en la superioridad moral. Ellos empiezan a creerse superiores a los demás por cumplir las leyes y se llenan de orgullo, arrogancia, pero también de hipocresía, ¿sí? Porque ya vivían era por apariencias. Este capítulo, entonces, podríamos decirlo que hay como dos partes. Una, donde el Señor se dirige a los discípulos y a la gente que le seguía, y luego el Señor cambia el discurso de dirección y se va directamente y lo dirige hacia los fariseos y los escribas. Ojo que esto es una advertencia que no se queda congelada en el tiempo, sino que es una advertencia de revisar en el ejercicio de la fe de nosotros hoy, ¿sí? Porque eh, puede darse también y se da en medio de los creyentes del tiempo presente también una superioridad moral, ¿sí? Donde yo puedo creerme más que los demás porque creo cumplir más o de ser más, sentirme un poco más espiritual y pues en esa creencia de que yo soy mejor cristiano, puedo caer en lo que lastimosamente cayeron los fariseos. Vamos a leer un poco entonces el capítulo 23 de San Mateo, ojalá nos pueda acompañar con su propia Biblia. Dice el versículo 1: entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era pues algo así como una expresión para decir que ellos efectivamente se sentaban con los textos que se le atribuían a Moisés. ¿Cuáles? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los primeros 5 libros de nuestra Biblia, también de la Biblia judía, hebrea,
y ellos le atribuyen esos libros a Moisés. O sea, ahí está condensada toda la ley, la instrucción que el Señor le da al pueblo de Israel, al pueblo, ¿sí? Y dice que estos se sientan en esa cátedra, se sientan a estudiar estos textos, estos materiales, y son expertos en ellos. Y dice el versículo 3: así que, escuchen muy bien la advertencia, todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Esto es muy tenaz, porque aunque los fariseos y escribas pudieran vivir una vida no muy espiritual, eh, puede que la vivieran religiosa, pero no espiritual, el Señor no les dice que no obedezcan lo que ellos les manden, porque el Señor entiende que lo que ellos están mandando es conforme a las Escrituras, algo así. Lo que le digan a usted conforme a las Escrituras, guárdelo y hágalo, ¿sí? Pero si usted identifica que sus acciones no son coherentes a lo que dice, pues no haga lo que ellos hacen. Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Porque nosotros mismos como hijos, cuando éramos niños, y lo puede ver en sus hijos, a sus hijos es muy difícil, o a nosotros cuando éramos hijos, que hiciéramos algo contrario a lo que veíamos hacer en nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres nos podrían decir, usted no diga malas palabras, no diga groserías, pero si nuestros padres decían groserías, pues era muy difícil para nosotros hacer solo lo que nos decían y no lo que les veíamos hacer. Pero aún así, el Señor le advierte al pueblo, a sus discípulos, que no se centren en lo que hagan, sino que entiendan que más allá de lo que ellos hacen, pues están sentados en la cátedra de Moisés y lo que ellos dicen es verdad, aunque lastimosamente sus acciones no son coherentes a sus dichos. De allí la autoridad tan extraordinaria del Señor Jesús que lo reconoce el evangelista Lucas cuando dice que el Señor hizo y enseñó, porque era completamente contrario a los escribas y fariseos que mantenían diciendo qué hacer, pero sus acciones eran contrarias a los dichos. En cambio, el Señor, cuando decía algo que hacer, era porque Él ya lo hacía, ¿sí? Por eso dice Lucas, hizo y enseñó. En cambio, los escribas enseñaban, pero no necesariamente hacían. Pero, sin embargo, el Señor les dice, no hagan conforme a sus obras, sino conforme a lo que ellos están enseñando. O sea, no, tampoco vas a tener excusa en decir que Él actuó mal cuando por encima de todo te enseñó bien en sus palabras. Y eso es lo que les está advirtiendo. Entonces, de nuevo, el 3. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Si esto es una cosa absolutamente opuesta al accionar del Señor, que Él lo que decía era lo que estaba haciendo. ¿Sí? Esa es la coherencia del Señor. La coherencia del ser humano hoy es decir y hacer. No, la coherencia del Señor era hacer y decir. Por eso sus palabras tenían tanta autoridad y tanto peso. Del versículo 4 al 10 hace otras advertencias de lo que hacen estos escribas y fariseos y dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿Qué actitudes negativas tenían ellos? Que pretendían que otros hicieran lo que ellos no estaban dispuestos a hacer. ¿Sí? Era una actitud de hipocresía, porque ellos mismos no eran capaces de llevar una carga, pero sí se la exigían a los demás. Entonces, esto es complejo, ¿no? Porque esto hace parte del ejercicio de la autoridad común en la sociedad. Muchas personas mandan mal y exigen cosas que ellos uno, nunca las han hecho y dos, tampoco están dispuestos a hacerlos y tampoco están en capacidad de hacerlos. Entonces dice, pues ponen cargas que ellos no llevan, ¿sí? En el buen liderazgo dirige y pone a hacer cosas que él mismo está dispuesto a hacer, ¿sí? Que él mismo está dispuesto
a ejecutar. Por eso lo del servicio. Pónganle cuidado cómo es el Señor. El Señor le enseña a los discípulos sobre el servicio y les dice, las personas en este mundo que anhelan pues estar por encima, las autoridades de este mundo, dirigir, ordenar, sí, los reyes de este mundo quieren es mandar y gobernar, pero ustedes no. El que quiera ser el primero, sea como el último, y el que quiera estar arriba, sea el que como está más abajo, sirviendo. Pero ¿cuándo les enseñó eso? Cuando él se despojó de su ropa, se ciñó una toalla, se inclinó y les lavó los pies. Entonces, cuando el Señor les está hablando del servicio y de la superioridad del servicio, él no les está hablando un discurso y no les dijo algo que él no estuviera dispuesto a hacer, lo estaba haciendo efectivamente. Entonces, este es lo que el Señor está advirtiendo en la gente. Ellos ponen cargas que no van a llevar, muy difíciles, y ellos no las llevan. ¿Qué más hacen? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Bueno, las filacterias y los flecos, no sé si ustedes han visto que los judíos para orar se ponen como unas prendas de cuero en su brazo izquierdo sobre la frente. Esos son las filacterias, ¿sí? Eso tienen unas tradiciones, entonces decía de que ellos lo hacen públicamente, le gusta que los vean orar. Los flecos son como los terminales de los talid, el manto de oración, y dice que ellos los estiran y les gusta que los vean. ¿Qué decía el Señor? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿sí? Que lo que hagas, que cuando vayas a orar, entra en lo secreto, advirtiendo de la oración en intimidad. O sea, la verdadera piedad se vive primero en intimidad y se manifiesta en buenas obras en lo público, pero es en la intimidad donde yo soy piadoso, es en la intimidad donde yo guardo mi corazón. Bueno, luego les dice hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les gustan los saludos en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro, que es la palabra rabí que aparece allí en Mateo. Pero vosotros no queráis que os llamen maestros, porque uno es vuestro Maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seis llamados maestros, porque uno es vuestro Padre, el Cristo, perdón, no es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, tal cual Él se los enseñó y se los mostró. Esto es muy tenaz, que dice, obviamente, pues nuestro padre biológico es nuestro padre. ¿Cómo se le dice al padre biológico? Pues padre, ¿sí? Es normal. Pero aquí se refiere a esa herencia espiritual, ¿sí? Y dice, no le digas padre a nadie. Padre es solo uno, y Padre es Dios que está en el cielo. Y Maestro, el gran Maestro es solo uno, o sea, mi Maestro es solo uno, que es el Señor. Ah, que yo tendré personas que ejercerán una paternidad espiritual. Claro, Pablo mismo lo expresa a sus discípulos y les dice, hijos míos. Y les dije a los discípulos, hijos míos, porque yo os concebí en el Evangelio. Pero Pablo no demanda que le digan Padre, ¿sí? Porque padre solo hay uno. Pablo ejerce una paternidad espiritual, pero representativa. El maestro cristiano ejerce una función representativa como el profeta, pero en esencia ni somos padres, ni somos maestros, porque padre solo hay uno y maestro solo uno. Nosotros somos siervos, instrumentos en un ejercicio de paternidad espiritual y en un ejercicio de instrucción cristiana. Pero el gran maestro es uno, el gran padre es uno, y él es el que tiene toda la dignidad. Claro, quien le sirve al Señor tiene una dignidad, por supuesto que sí, pero no podemos darle más honor y más honra al instrumento que a quien lo usa, ¿sí? Seguimos siendo un instrumento de barro, seguimos siendo un medio, no somos el fondo de la obra eterna que está haciendo el Señor. Luego, a partir del siguiente versículo, bueno, hace una advertencia
muy tenaz en el 12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta expresión, hace muchos años, un hombre que me ministró en el Señor me decía que y me hacía la pregunta, si la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, ¿quién crees que enaltece? Entonces yo dije, pues el Señor. Si yo me humillo, el Señor me enaltece. Ah, ok, está muy bien. ¿Y quién crees que humilla? Ahí sí no supe qué responder, porque en mi mente corta, yo decía, no, pues el Señor solo enaltece, no humilla, ¿no? El Señor también humilla. Si enaltece, humilla. Por eso es mejor andar humilde siempre delante del Señor y delante de los hombres y no subirse, enaltecerse, porque ya sabemos quién enaltece y ya sabemos quién humilla. A partir del 13 van a aparecer digamos, una fórmula muy profética del Antiguo Testamento que se conocen como los ayes. Y van a ver que antecede con el versículo 13, por ejemplo, en el 13, en el 14, en el 15, en el 16, en el 23, en el 25, en el 27, en el 29, aparece una fórmula muy de los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo Isaías, que se conoce como los ayes o los ay. ¿Qué son estos ay? Exclamaciones de lamento, exclamaciones de juicio profético. En este texto, en Mateo 23, aparece en la mayoría de los manuscritos más comunes para nosotros 8 veces, ¿sí? 8 veces. Y antecede una advertencia, como les dije, un juicio profético en contra de los fariseos y de los escribas, donde el Señor va a usar una palabra pues obviamente fuerte, que es hipócritas. Habíamos visto algún tiempo atrás que esta palabra hipócritas quiere decir o se refería a un actor en la antigua Grecia que usaba máscaras. ¿Por qué les dice hipócritas? Porque lo que son lo tienen oculto o muestran otra cara de lo que en verdad son. Eso es lo que les está diciendo. O sea, ustedes se comportan de una manera con ciertas personas y de otra manera con ciertas personas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que le falta integridad, ¿sí? Alguien que utiliza, es como si tuviera varias facetas en su vida, ¿sí? Cuando va a la iglesia pone cara de cristiano, pero cuando está en el mundo pone cara de demonio. Entonces, esa es como la hipocresía, como si tuviera varias personalidades, ¿no? Yo tengo que ser el mismo en todos los escenarios. Si soy un creyente piadoso, si usted en la iglesia es amable, querido, no dice malas palabras, es sosegado, bendice al Señor, ¿por qué en otros escenarios maldice, dice malas palabras, vive irritado con todo el mundo? Sí, entonces la idea es de que como somos delante del Señor y delante de aquellos que comparten la fe en la casa, seamos en todos los escenarios. Entonces les está advirtiendo hipócritas, bueno, los ayes primero, y luego les dice por qué son hipócritas. Eso es una confrontación directa, un poco fuerte, pues que no alcanzamos a leerlas todas, pero de nuevo, el Señor está, digamos, es que los fariseos eran una respuesta espiritual y tristemente habían entrado en una decadencia. ¿Y cómo termina esto? Entonces, la primera parte es una advertencia a sus discípulos, la segunda es una confrontación con los escribas y fariseos y la última parte nos trae, digámoslo así, una advertencia escatológica, ¿sí? El pasaje tiene un contraste entre la hipocresía de los religiosos y la auténtica piedad que se fundamenta en la fe, en el amor. En el Mateo 23, por ejemplo, que me parece un versículo muy importante, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Imagínense que estos hacían algo que a mucha gente le ha costado a través de la historia, dar sus diezmos, ¿sí? Estos diezmaban con tanto rigor que diezmaban lo poquitico y lo mucho. Cuando se refiere a la menta, el eneldo, es que el eneldo eran semillas muy pequeñas
y diezmaban de lo poquito y de lo mucho. O sea, eran tan rigurosos en el cumplimiento de la ley que lo hacían. Pero ¿qué le reclama el Señor? Pero dejaron lo más importante. ¿Y qué es lo más importante de la ley? Pues la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, ustedes están cumpliendo rigurosamente una ley, pero lo están haciendo con un mal sentido, porque lo debieron haber hecho con justicia, misericordia y fe. Entonces, al final les dice, es necesario que hagan esto, o sea, no quiere decir que no diezmen, hay que diezmar, es un principio, pero háganlo con misericordia, fe y justicia, que es lo que dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, ¿sí? Entonces el Señor le reclama eso, que aunque tiene rigor en el cumplimiento, dejan la esencia que es justicia, misericordia y fe. Bueno, entonces viene esta confrontación y al final aparece pues una advertencia o de un juicio que vendrá que va a ser nada más y nada menos la destrucción del templo. El templo, eso era muy preocupante porque el templo termina como reemplazando a Dios mismo. Ellos se sentían más orgullosos y honrados de su templo y el templo no es nada sin la presencia del Señor. Eh, y lastimosamente, como tenían un gran templo y un gran sistema de culto, pues ellos se sentían superiores por las cosas, cuando lo que nosotros deberíamos disfrutar y hacernos sentir, no grandes en orgullo y vanidad, sino privilegiados, es que el Señor esté con nosotros. Y ellos lastimosamente se apalancaban más en la seguridad de lo que tenían y no en la seguridad de lo que eran como hijos y siervos del Señor. Y la advertencia al final dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados, tal cual pasaba en el Antiguo Testamento. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y ojo, ¿por qué? ¿Qué implica que vuestra casa sea dejada desierta? Que la presencia del Señor no iba a estar ahí, ¿sí? Y por eso fue destruida. Dice el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este es un mensaje escatológico hacia el final de los tiempos que tiene que ver con la parucía o segunda venida del Señor. ¿Sí? Tenemos entonces un capítulo extraordinario de Mateo que nos va a introducir a otro que es muy importante, el capítulo 24, que es el mensaje del final de los tiempos que da el Señor Jesús, lo que conocemos como el mensaje escatológico que nos da el Señor Jesús en Mateo 24. Así que espero que puedan hacer la lectura no solo de Mateo, sino de los Salmos y del libro de Éxodo, que también lo estamos leyendo. Recuerden que si no tienen la guía devocional, escríbanos que con mucho gusto, con mucho cariño se las enviamos para que usted pueda seguir la lectura diaria y pueda pues cumplir ese desafío de leer la Biblia en un año. Oremos y entreguémosle al Señor este nuevo día y pidámosle, hagámosle una petición basado en lo que vemos en Mateo 23. Que cuide nuestro corazón, que nuestro corazón siempre sea sincero delante de Él y delante de los hombres. Dígale, Señor, guárdame de la hipocresía y de la superioridad en todos los sentidos, moral, física, intelectual, espiritual, Señor. Permíteme entender que todo lo he recibido, que todo ha llegado a mis manos, Señor, y que la vida, el conocerte, el tener una medida de fe es un privilegio. Señor, es un regalo que tú me concedes, que no se basa en los méritos, sino en tu bendita y eterna gracia. Dígale, Señor, guárdame, guárdame de ser, de tener varias facetas. Ayúdame a ser íntegro, ser el mismo en todos los escenarios, respetuoso, piadoso, temeroso de ti, sabio, entendido, humilde, servicial. Permíteme, Señor, caminar de tu mano y ser luz en medio de las tinieblas y que mis obras expresen, Señor, la piedad que hay en mi corazón de lo que tú haces en mi interior. Permíteme, Señor, en este día disfrutar de tu presencia,
del amor de los que me rodean, servir y hacer las cosas con toda diligencia, Señor, con la excelencia de saber que son para ti y que mis obras tengan un efecto en la eternidad, pero también, Señor, en la salvación de otros. Danos tu bendición, dígale, Señor, guarda mis entradas y salidas, dame por favor hoy salud, vigor, fuerza para cumplir mis tareas. Bendice a mi familia, guarda a aquellos de mi familia que están con quebrantos de salud o con tristezas, dificultades, y ayúdame a ser a mí, Señor, de consuelo para ellos. Bendícenos, acompáñanos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.